Hola, para nuestra clase de hoy vamos a aprender a usar los gises. Vamos a revisar un tema que se llama técnicas de aplicación, que quiere decir cómo utilizo mis gises sobre mi soporte. En este caso mi soporte es un papel. Vamos a ver estas 7, me parece que son, 7 técnicas de aplicación. Y para ello van a necesitar pues obviamente sus gises. Recuerden que son gises pastel. Un objeto, puede ser el de la clase anterior o puede ser uno nuevo. Una goma y una cinta masking tape, puede ser azul o de la blanca. También si ustedes lo necesitan pueden usar un lápiz como para trazar una guía o pueden trabajar directamente con los gises. Entonces nos vamos a ir una por una. La actividad consiste en primero hacer una práctica, digamos, abstracta con los gises y después intentar representar o recrear el objeto con esa técnica. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con la primera, que es difuminado. Los gises pastel casi siempre es más fácil si los usamos en pedazos pequeñitos, porque a veces cuando los utilizamos completos podemos como tener dificultades a la hora de manejar los gises y pues es mucho más cómodo de esta manera, pero si ustedes no los quieren romper o se acomodan utilizándolos enteros, está bien. Entonces la primera técnica, que es difuminado. También es muy importante que sepan que los gises raramente se usan como si estuviéramos usando un lápiz. Normalmente los usamos acostados. Entonces, difuminado quiere decir que vamos a utilizar 2 o más colores y los vamos a mezclar entre sí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya sea con los mismos gises o con ayuda de nuestro dedito. Los gises son un material muy volátil. Entonces, pues eso nos va a ayudar. También hay herramientas que nos ayudan a difuminar, como los esfuminos, que son, hagan de cuenta, como unos lápices, pero de papel. Entonces así ya evitamos ensuciarnos tanto los dedos, pero si no lo pueden conseguir, no se preocupen, o pueden usar sus deditos. Entonces, ya que tengo mi técnica de difuminado, pueden sacudir su papel. Procuren no hacer esto, porque si no, vean, van a manchar todo, ¿va? Entonces, igual pueden, o sea, si de repente manchan tantito donde no quieren, pueden utilizar su goma. O incluso desde el inicio pueden utilizar cinta masking para bloquear como zonas que no quieran pintar. Eso de hecho es otra de las técnicas, pero bueno, de una vez se los digo, ¿no? Por ejemplo, que queramos que este lado no quede manchado. Entonces ustedes pintan, no importa ahorita que se salga tantito de la cinta. El difuminado puede ser en horizontal, pueden combinar varios colores, por ejemplo, no solo 2. En diagonal. Ahora sí que ustedes pónganse creativos. Y ya después podemos acudir al peso. Y listo, vean, como aquí ya tengo un trabajo mucho más limpio. Yo aquí hice 2 ejemplos de difuminado, pero ustedes nada más tienen que hacer uno. Y ahora el chiste es intentar recrear su objeto utilizando esa técnica, ¿va?
Entonces la idea es que quede su práctica abstracta y al lado el dibujo de su objeto aplicando esa técnica. Ahorita yo no lo voy a hacer tan detallado para que el video no sea larguísimo, pero ustedes pues sí procuren observar bien su objeto, dibujar todos los detalles que tiene, etc. Entonces, ya vimos la primera técnica que fue difuminado, la que sigue es asurado o líneas. Debemos tomar en cuenta que sus gises tienen 3 lados, digamos el planito o este circular, el borde plano y nuestras orillitas. Entonces, para esta técnica de asurado o líneas, vamos a estar usando las orillas de mi objeto. Les digo, pueden ser como fieles a los colores de su objeto o pueden cambiarlos y experimentar también con otros colores, aunque no correspondan al objeto. Entonces, para esta técnica utilizamos el filito de mi gis. Entonces, fíjense cómo aquí puedo obtener líneas más precisas. Asurado quiere decir que las líneas se cruzan entre sí y forman como redes. Entre más, esto ya lo habíamos visto en dibujo, pero recuerden que entre más líneas encimen, pues va a parecer que hay mayor sombra o mayor oscuridad en esa zona. Pueden hacerlo con un color o pueden hacerlo con varios. Obviamente, pues, entre más materia yo tenga, más se van a ir mezclando mis colores. Pueden hacer líneas de varias formas, no solo curvas, pueden hacer rectas, pueden hacer líneas más cortas, etc. Entonces, ahora tocaría recrear mi objeto utilizando líneas o asurado. O ambos. Fíjense cómo aquí ya no difumino, es decir, ustedes no lo hagan, pero ya no hago esto, sino que quedaban las puras líneas. Esto que hice con el dedo no hay que hacerlo, sino que solo se vean las líneas. La siguiente técnica que vamos a ver se llama borde plano, que esta ya la practicaron un poquito con el difuminado. Borde plano quiere decir que solo vamos a usar pues justo este bordecito de los gises, no este ni la orillita. Es decir, haciendo una especie de líneas gruesas, se pueden cruzar entre sí o no. Y tampoco voy a difuminar, solo lo voy a dejar así. Me voy a saltar la parte de hacer el objeto para que el video de nuevo no esté larguísimo, pero ustedes sí hagan un ejemplo de su objeto con cada una de las técnicas. La siguiente se llama capas y es muy parecido a esto también. Pero aquí vamos a intentar cubrir un área mucho más grande del papel y vamos a procurar que sea más uniforme. Si se fijan, aquí dejé espacios en blanco, fueron como líneas muy gruesas, pero en el de capas, aquí sí podría difuminar un poquito para que nuestra primera capa o cada una de nuestras capas quede muy uniforme. Procuren difuminar solo la primera y después vamos a empezar a encimar. Si se fijan, aquí no se ve como tanta definición como acá, ¿no? Que acá sí logro ver los bordes, pero aquí no tanto. Sí podemos difuminar un poco, pero la idea es que se vean ambos colores como uno encima de otro, entonces procuren no difuminar demasiado. Este trabajo por capas necesita que utilicemos los gises muy suavecito, que no hagamos esto sobre el papel,
sino que sea un tratamiento más suavecito para que justo podamos apreciar las capas. También trabajamos con el borde plano en la técnica de capas. En esta tampoco vamos a difuminar con nuestro dedo. La siguiente técnica es bloqueo o negativo, que es lo que hicimos en este. Ay, creo que no se alcanza a ver aquí. Entonces para esto voy a usar masking tape. Ay, a ver si me cabe aquí. Y voy a bloquear o voy a dejar como espacio negativo las zonas que no quiera que se pinten con gis. ¿Por qué? Porque el gis mancha mucho, es muy volátil. Entonces esto nos va a ayudar cuando queramos conservar algún espacio súper limpio o queramos que tenga el tono del papel. Y entonces ahora sí, encima de esto puedo pasar mi gis. Aquí pueden usar la técnica que ustedes quieran. El chiste es que al retirar la cinta quede en blanco esa zona. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a usar un poco como la técnica de difuminado. También voy a usar un poco la de capas. Obviamente, aquí yo lo hice como de manera rápida, solo cortando la cinta con mis dedos. Pero incluso con unas tijeras, un cúter o un X-Acto, ustedes pueden darle formas más complejas a la cinta, ¿no? No sé, recortar un corazón, una estrella, o por ejemplo para los ojitos del gato unos círculos. Si quiero, por ejemplo, que sus bigotes y sus orejitas queden en blanco, pues recortar esas formas, ¿no? Ustedes, como les dije al inicio, procuren hacerlo de manera más creativa. Yo ahorita solo les estoy dando ejemplos rápidos para que sepan cómo ejecutarlo. Y una vez que ya tengo mi técnica aquí, por ejemplo, podría agregar líneas. Y después ahora sí, con cuidado, retiro mi cinta. La siguiente técnica, ya casi la última, es el de marcas cortas. Para esto vamos a utilizar de nuevo un poco la orilla de nuestro gis, pero no de esta manera porque nos quedan líneas, sino más o menos como a 45 grados. Entonces marcas cortas quiere decir una línea más gruesa, pero no es completamente con la orilla ni completamente acostado. Es más como justo con la orillita, pero a 45 grados. Igual en esta técnica pueden encimar estas marquitas, poner una al lado de otra. Esto sobre todo ya cuando hacemos dibujos más elaborados nos ayuda a dar detalles muy específicos, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí tuviera la carita de mi gato. Voy a enseñar un poco. Entonces supongamos que aquí tengo ya un poco la silueta de mi gato, que igual recuerden que con la goma ustedes pueden perfeccionar esas formas, ¿eh? Y entonces la técnica de marcas cortas me puede ayudar como a dar estos detalles de su naricita, de las orejitas, quizás de las florecitas que tiene como adorno. Detalles que quizás no son tan precisos, por ejemplo su cascabel. O sea, no es necesario que hagan todo hiperrealista, ¿no? Pero, pues sí es funcional, o sea, como que va entrenando nuestra mano. ¿Va? Y por último, tenemos el de puntos o marcas. ¿Cuál es la diferencia con marcas cortas? Que el de puntos, voy a tomar igual la orilla de mi gis, pero voy a hacer una especie como de giro, para que quede la menor marca posible. Recuerden que cuando vimos los elementos formales, dijimos que el punto es la marca mínima que puede hacer una herramienta sobre mi papel. Si yo pongo nada más así mi gis, pues casi no se va a notar, vean. Entonces, para que ese punto sea notorio, voy a hacer como una media vuelta a mi gis. Por ejemplo, o sea, cuando utilicen esta técnica para replicar su objeto, pues sí necesita que sea mucho más minucioso. ¿Por qué? Porque no se vale en el de puntos hacer, por ejemplo, un difuminado y luego solo llenarlo de puntos, no. Sino que toda la construcción de su objeto tiene que ser a partir de estas marcas mínimas.
Estos puntos quizás no sean tan precisos porque los bordes de los gises son muy irregulares, pero sí procuren trabajar a partir de puntitos. Este ejemplo sí lo hice para que vean que sí se puede trabajar a partir de puntos, aunque sea con los gises. Vean, aquí ya tengo como un poco la silueta, le voy a dar tantita sombra con el azul. Igual, en ninguna de las técnicas más que en la de difuminado y en la de bloqueo o negativo van a pasar el dedo o alguna otra herramienta, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la de puntos pues tampoco la idea es difuminar, sino que ustedes intenten construir la forma del objeto a partir de puros puntitos. Entonces al final van a tener 7 técnicas, primero con sus prácticas abstractas, que son como sus pruebas, por ejemplo, esta de los puntos rosa con morado, esta, y al ladito, así como acá, van a tener su práctica y al lado el objeto, ¿vale? Ustedes procuren hacerlo de manera ordenada, es decir, sí como por columnas, ¿no? O sea, una columna de las prácticas abstractas y una columna de los objetos, o 4 y 4, como ustedes se acomoden, pero sí ordenado, que no esté todo revuelto y que se entienda que cada uno de los objetos corresponde a la técnica. Y listo.